Les juro por mi madre que pensé que me iba a ver aterrador. Y sin nada más que decir, que empiece el terror. La primera historia de hoy se llama Escuchamos a la Llorona. Hola Roger, te cuento. Yo siempre he tenido ciertas experiencias paranormales a lo largo de mi vida y todas me habían pasado sola, y en esa ocasión hubo varios testigos. De esta historia hay un testigo principal además de mí, es mi hermana. Ella podría contar los hechos igualitos a como yo te los voy a decir, y creo que en ese sentido le da veracidad a esta historia. Esto pasó en el pueblo de mis abuelos, en donde mi hermana y yo íbamos cada vacaciones cuando éramos unas adolescentes. Nada más estábamos esperando que se diera el último día de clases y bueno, nos íbamos corriendo para allá. Nos encantaba mucho estar ahí, teníamos a nuestros amigos, veíamos a nuestros abuelos, muy felices nos las pasábamos allá. Y casualmente en esas fechas había fiestas, festejos de santos, Semana Santa, cortesía del hermoso Michoacán. Nosotros hacíamos el viaje de Jalisco a Michoacán cada vacación. Si mi memoria no me falla, esto pasó en Semana Santa. Es importante que sepan que aun cuando se podría decir que es un pueblo, no es una zona del todo rural, es un lugar bastante grande, no es como que todos seamos vecinos, así que sería imposible que un ruido que se escuchó afuera de mi casa lo escuchen al otro lado del pueblo. Para aquel entonces mis abuelos vivían en una zona a 2 cuadras de la plaza principal, o bueno, centro del pueblo, bastante cerca de todo, incluido la presidencia, en donde siempre hay policías y constantemente daban sus rondas en la plaza, especialmente por las noches. En este lugar la particularidad es que llegando la medianoche es como si fuera un lugar fantasma. Ya no escuchabas ni una sola alma en la calle, no había ruidos, no había nada. Se quedaba todo tranquilo. La verdad, es un lugar muy rico para dormir. En uno de esos días, mi hermana y yo estábamos acostadas compartiendo la cama en el cuarto que nos habían dado, que estaba junto a la calle, que justo tenía un gran ventanal que obviamente se tapaba con una cortina. Era donde dormíamos siempre que llegábamos a visitar a mis abuelos. Pasada ya de medianoche y como era costumbre, ya no se escuchaba nada. Todo estaba muy silencioso. Mi hermana estaba intentando conciliar el sueño. Tenía como 5 minutos que me había dicho que ya se iba a dormir y yo estaba en el celular, ya sabes, viendo lo que se permitía en Facebook en aquel entonces. Yo estaba totalmente despierta cuando empecé a escuchar de repente unos gritos desesperados que venían en la calle. Eran como lamentos o sollozos. Eran gritos como si siguieran a alguien. Parecía que una mujer corría en círculos. Estaba constantemente en círculos gritando. Se acercaba, se alejaba, demasiado rápido. El sonido era como una onda de lejos y luego cerca. Algo rarísimo. Honestamente, una persona no haría ese tipo de sonidos. No se dejaba de escuchar. El grito seguía y seguía y yo me estaba asustando bastante, y buscando consuelo le pregunté a mi hermana si también estaba escuchando todo eso, y tal parece que ella también estaba paralizada del asunto porque no se movía. No estaba dormida, simplemente estaba catatónica, no sabía qué hacer ella. Me dijo que ese sonido lo había escuchado desde el inicio. De repente, cuando esa mujer empieza a gritar en la calle, los perros empiezan a llorar en automático. Eso daba mucho más miedo. Hay un ladrido particular de los perros que parece que están llorando. Así sonaban todos los perros de la cuadra y alrededor lloraban feo, pero feo, lloraban horrible. Esa mujer seguía gritando, alejándose, acercándose a la ventana, y es que no tenía sentido lo que estaba pasando. No había más que gritar. Teníamos mucho miedo y la piel la teníamos eriza, eriza, eriza. Mi hermana y yo estábamos abrazadas abajo de las cobijas. Creo que nunca nos habíamos querido tanto como ese día, y es que estábamos tiesa del susto. El grito estremecía, seguía. El grito no era humano, Rogelio, estoy completamente segura, porque hacía que las paredes como que vibraban y era algo aterrador. No hay forma de dar una explicación desde la razón. Lo único que podemos saber es que no era una persona. Entre el susto me llegó una preocupación. Claramente se escuchaba que la mujer corría en círculos por toda la cuadra y no pude evitar pensar que estaba en problemas, pero no decía nada. O sea,
Simplemente era como un grito y se escuchaba fuerte. La policía no había ido a ver qué onda. O sea, si no estaban lejos del lugar, ¿por qué no le estaban ayudando? En una de esas le dije a mi hermana que se asomara. A lo mejor necesitaba ayuda. Yo bien valiente mandándolo a ella. Mi hermana con todo y susto me dijo con todas las groserías que pudo que no, que si quería me asomara yo. Pero honestamente yo no podía ni siquiera moverme. Y creo que no lo hubiera hecho, ¿eh? Algo muy dentro de mí me decía, no, esta no es una persona. En un momento pasa algo muy raro, fue como si ese grito poco a poco se fuera diluyendo, se fuera apagando, pero no se iba, como se alejaba, como de repente regresaba. En un punto me quedé profundamente dormida, fue de un momento a otro y mi hermana lo recuerda así, estar sola ahí, asustada y luego quedarme dormida. Fue algo rarísimo. Al despertarme llegué a pensar que pudo ser una pesadilla, un mal sueño, pero mi hermana me recordó que fue real y que ella también se acordaba de lo que había pasado. Ahí fue cuando me dio más miedo. Los pelos de mi cuello se erizaron. Acordarme de todo lo que pasó. Cuando decidimos preguntar en la casa de mis abuelos, dijeron que nadie había escuchado nada y nos tacharon de locas, pero platicando con amigos también confirmaron la historia. No fuimos las únicas en escuchar ese grito, prácticamente en todo el pueblo se escuchó. Algunos sí lo escucharon de muy lejos, que los perros también estaban llorando y ese grito desesperado pues era muy obvio y a lo mejor lo entendemos, no era lógico por el tamaño del pueblo, no había forma de que se escuchara en todos lados. Una señora fue la que le puso el nombre de la Llorona, dijo que eso escuchamos, que eso de que grita "ay mis hijos" es un mito. Los que la han escuchado de verdad solo han oído justo eso. Un grito desesperado que te hace vibrar los huesos, que ese es el verdadero grito de terror. Y da mucho miedo cuando más de una persona confirma tu versión, porque sí sabes que lo que viviste fue verdad. Al paso del tiempo agradecimos mucho mi hermana y yo el ser tan miedosas, porque si nos hubiéramos asomado por la ventana pensando que era alguien que necesitaba ayuda, dice la señora que ya no la íbamos a contar. No sé si alguien más ha escuchado algo similar, me encantaría saber si también han oído ese grito o no, o simplemente fuimos nosotras. El título de esta historia se llama Las brujas querían llevarse a mi hermano. Hola mi estimado chismoso, te voy a contar esta historia con más miedo que ganas, pero aquí está una de mis nietas que me está ayudando y ya en compañía de ella no se siente tan feo. Esta historia es del evento más aterrador que me ha pasado en mi vida y del que me acuerdo con miedo todavía. Cuando pasan cosas así, no es fácil de olvidar, más cuando las vives tan de cerca. Esta historia es de hace 60 años, 60 y todavía me acuerdo, y eso que yo era una niña bien pequeñita. Para ese momento mi hermano más chiquito tenía como 8 meses y mi papá quería ir a visitar a su familia en su pueblo. Para ese entonces nosotros vivíamos como a 6 horas de distancia de su tierra natal. Nosotros estábamos en la ciudad, él estaba trabajando ahí y prácticamente mi papá y mi mamá ahí se conocieron. Ahí nos tuvieron, nacimos ahí, nos criaron, estuvimos de habitantes. Ella no conocía la tierra de mi papá, así que estaba muy entusiasmada en ver cómo era. Sinceramente yo también quería ir. La familia de mi mamá era muy chica y nada más tenía una prima más grande, así que cuando mi papá nos dijo que ese pueblo iba a tener como 10 primos, no hombre, yo ya tenía las maletas listas. Actualmente 6 horas no son mucho, pero en aquel entonces con los camiones y todo se nos hizo eterno el viaje y no llegamos a una terminal, nos bajamos en medio del camino en un lugar sin nada, absolutamente nada. Nos estaban esperando mis abuelos que no habíamos visto en muchos años y todavía por terracería, fueron como 45 minutos. La cosa es que llegamos por fin al pueblo. En donde llegamos era más un rancho perdido que un pueblo, pero en fin. Casi era calle principal, una casa por aquí, otra casa por acá, sin luz,
Mi mamá cuando vio todo eso se asustó bastante. Nunca había vivido en esas circunstancias ni estado en situaciones como esas. En fin, llegamos y había mucha familia ahí. Eso sí, niños por todos lados. Ese día me di la divertida de mi vida. No me acuerdo haberme divertido tanto que con mis primos. De verdad, me la pasé bastante bien. Lo difícil ya fue en la noche, porque nos teníamos que alumbrar con las velas. Era algo muy incómodo porque para ir al baño te tenías que salir de la casa, a la letrina que estaba a unos metros de la casa. Y para los que son de rancho o conocen lugares como esos, ya saben cómo está la atmósfera y que prácticamente todo está oscuro. Da mucho miedo. En la primera noche la imprudencia de la edad me hizo querer ir al baño, en medio de la noche. Mi mamá estaba más que furiosa, pero no por el tema de levantarse, sino por el miedo de ir hasta el baño. El primer suceso pasa cuando yo salgo del baño, porque mi mamá estaba apurándome con mucha insistencia. Yo era una niña, yo estaba disfrutando la experiencia. Salgo y un ave muy grande arriba del granero, a unos metros de nosotros, nos estaba como que viendo. Mi mamá en ese momento no se movió del susto, La oscuridad no nos dejaba ver bien eso, pero era muy silvestre. Mi mamá me da la mano para hacerme a un lado y en cuanto dimos un paso para la casa, esa ave abrió las alas enormes y nos empezó a seguir. Nunca había estado tan asustada en mi vida. Entramos apenas a la casa porque sentíamos en el aire una cosa tras otra. Entramos gritando, llorando, el susto era genuino. Despertamos a mis abuelos, a mi papá también. Él salió a ver si se veía algo. Mi abuela nos dio un bolillo para el susto. Solo dijeron que la noche pues todo se ve muy feo y que no estuviéramos de miedosas, que no era nada. Lógicamente ellos nos dijeron eso para tranquilizarnos, pero es que era algo imposible lo que había pasado. Yo creo que no dormí nada en toda la noche y al día siguiente fue el tema de conversación y obviamente salieron a relucir las brujas. Pero eso sí, fue un tema como entre risas y así, nadie lo tomó muy en serio y para mi mamá solo fue un ave. Ella no tenía experiencia con la vida del campo, así que de alguna manera pensamos que habíamos exagerado, ¿no? Nadie sabía que habíamos visto. Hasta le hicieron burla a mi mamá por no estar acostumbrada a ese tipo de ambiente. Dijeron que eso seguro la puso muy alerta y que a lo mejor no era tan grande como nosotros lo habíamos visto. Pasó el tiempo en la comunidad y las 2 noches siguientes las pasamos escuchando rasguños en el techo. Mi hermanito lloraba toda la noche. Algo obviamente lo estaba incomodando. Mi mamá también la pasaba en vela y yo asustada por todos los ruidos. El sonido eran unas garras que querían como entrar, rasgaban y rasgaban. Mi papá no escuchaba nada. Todo le daba una buena explicación, pero ese sonido del techo no lo tenía. Lo peor es que nadie más que nosotras parecía escucharlo. La última noche, cuando todo se desató y nunca se me va a olvidar, estábamos intentando dormir cuando otra vez el sonido del techo se escuchó, pero esta vez mucho más fuerte. Como si las aves, pensamos que era eso, quisieran entrar. Mi mamá me dijo que rezáramos para que pudiéramos descansar un poco. Ella tenía a mi hermano en sus piernas y a mí tomada de una mano orando y lo inesperado pasó. La puerta de madera vieja que cerraba el cuarto comenzó a sacudirse como si alguien quisiera entrar. Lo más sorprendente es que mi papá no se despertaba. Mi mamá lo movía y yo también y él no se movía. Mi papá nunca fue de sueño profundo. Nunca estaba en esa situación. Todo lo despertaba. Simplemente nos desesperamos. Lo que pasó después de no haberlo visto, la verdad es que no lo creería. Una luz muy brillante entró por la rendija de la puerta, como un rayo de luz, y frente a nosotras una mujer fea se apareció, como si ella misma creara esa luz. Antes de que nos moviéramos nos arrojó un polvo y no pudimos movernos más. Esa señora le quería quitar a mi hermano a mi mamá,
pero mi mamá lo apretó muy fuerte a su cuerpo para que eso no pasara. Esa mujer logró tomar a mi hermano. De reojo podía ver a mi mamá llorar, no se podía mover. Y esa mujer que había entrado estaba abrazando a mi hermano y no sé de dónde, pero con toda la fuerza mi mamá comenzó a gritar. Ahí pude moverme y mi papá despertó y fue cuando vio a esa mujer también. Mi pobre padre pegó un grito bien feo. Esa mujer dejó a mi hermano en el piso y salió por la ventana como una bola de luz. Rompió todo y fuera de la casa los rasguños del techo y unos gritos espantosos comenzaron sin parar. Eran sonidos de aves pero más fuertes. Mi mamá corrió por mi hermano y nos arrinconamos mientras mi abuelo y mi papá salían con sus rifles. Andaban cazando a eso que había entrado a nuestro cuarto. Mi abuela rezaba y gritaba que nos dejaran en paz y por fuera de la casa se escuchaba como si mi papá intentaba darle a esa cosa. Me acuerdo y todavía me dan escalofríos de lo que pasó. Imagínate mi papá buscando a esa persona que se metió, nosotros rezando en el cuarto para que nos dejaran en paz. La noche pasó y cuando revisamos mi hermano tenía unas marcas en el pechito. Mis tías dijeron que las brujas se alimentan de eso y yo sé que no es invento todo esto porque mi hermano ya tiene sus 50 años y esas marcas nunca se le quitaron, fueron el recuerdo de esa horrible noche. Dándoles un poquito más de contexto de lo que pasó después, resulta que el pueblo de mi abuelo estaba plagada de brujas y todo el mundo sabía, pero no habían querido decirnos nada para no asustarnos, pero nos agarraron desprevenidos. Al parecer en el lugar ya varias veces se habían perdido criaturas de su casa, encontraban rasguños en el tejado o así, y obviamente no nos quedamos más ni una sola noche, hasta que mi papá vio a esa mujer en el cuarto y sintió el miedo que nosotros sentimos, ahí fue donde nos creyó. Ese mismo día dejamos el pueblo, con mucha tristeza nos dejaron ir, pero también lo entendieron. Mi hermanito era la novedad y por eso esas cosas estaban tan insistentes en llevárselo. El pueblo ya no lo pisamos hasta que mi hermano cumplió los 13 años y gracias a Dios no volvimos a experimentar algo así, pero lo que vivimos ese día es algo que jamás se me va a olvidar. Todavía escucho el sonido en el techo, los chillidos y veo a esa mujer que se llevaba a mi hermano. Todos supimos que mi mamá se encomendó al Santísimo y eso le dio la fuerza para salir del hechizo que le habían lanzado. Esa noche el amor que sintió por su hijo fue más grande que cualquier maldad y pudo salvarlo. De no ser por ella, no sé qué habría sido de mi hermano. Esta historia yo la viví en carne propia y es un recuerdo de aquellos años cuando la luz era todavía más un lujo en ciertas partes del país. En aquel entonces creo que se veían cosas peores. No sé qué piensan ustedes. Ay, hijo de su madre, sí me dio miedo esta historia. La tercera historia de terror se llama Jugamos a la Ouija en la escuela. No hagan eso, no hagan eso. Buenas. Mi historia de terror empieza cuando yo estaba en la prepa y yo era una persona, pues ahí medio rara. Me sentía oscuro, incomprendido, alternativo. Yo miraba increíble eso del ocultismo y me llamaba bastante la atención todo lo relacionado. Ya saben, uno está chamaco, está tonto y ni sabe lo que hace. Se deja llevar por las modas y me sentía una persona bastante interesante. Yo era de esos de que andaba vestido de negro, con ojos delineados en el mismo color, así. Y bueno, mi grupo de amigos también era así, los más oscuros, misteriosos éramos nosotros. Era mi época de rebeldía, mi mamá era muy religiosa y yo le quería llevar la contra, así de fácil. Llegamos a un punto donde aparentar no era suficiente y subimos poco a poco el nivel. A un amigo le habían regalado una ouija, sus primos gringos, y según él ya había jugado con ellos y era súper divertido. De repente planeamos llevarla a la escuela, nos organizamos para irnos al salón que estaba abandonado, el de las butacas, le dijimos a algunos compañeros y bueno, nos hicimos los conocedores, ¿no? Decidimos que fuera en la escuela, primero para que nos hiciéramos los interesantes en el grupo, frente a los compañeros, y segundo porque en casa no iban a dejar a nadie hacer eso. Los padres son sabios y no nos quieren dejar hacer ese tipo de cosas. Se llega el día, yo era del turno de la tarde, así que para las 6 de la tarde se supone que ya estaba libre. La salida oficial era a las 8 p.m, pero como estábamos cerrando semestre para diciembre, pues ya teníamos 2 horas
horas libres y no nos queríamos ir porque nosotros íbamos a invocar muertos, según nosotros. Estábamos muy animados porque supuestamente, como toda leyenda de escuela, ese lugar se había construido en un cementerio, un lugar muy antiguo, y también se veían cosas, y lo que nunca falta en las escuelas de Latinoamérica. Le tuvimos que dar una lanita al intendente, eso y una coca bien elodia, para que en este caso nos prestara el salón de las butacas. El señor nada más nos dijo: no me vayan a dejar el diablo aquí, chavos. Y ya, un buen tipo, un tipo alivianado. Nos metimos a ese salón y éramos como 20 personas. Varios compañeros habían querido quedar a ver. Los más listos se habían retirado. Empezamos tonteando y jugando, no haciéndolo bien, hasta que prendimos las velas y acomodamos todo en su lugar alrededor, y el verdadero terror empezó cuando fuimos 7 los que tocamos la ouija. Los demás solamente vieron. Contactamos con algo, hicimos algunas preguntas sencillas porque creíamos que era un fantasma de la escuela. La tabla se movió sola. Teníamos mucha adrenalina, por primera vez estábamos contactando con alguien del más allá. Para un adolescente oscuro y alternativo, era llegar a la cima. Lo feo empezó cuando uno de los que estaban tocando la tabla dijo como de burla que si de verdad había alguien entre nosotros, que por favor diera una señal. Por un minuto no pasó nada. Así que aventó la tabla, la tiró de la mesa y dijo: esta madre no sirve, es pura mentira. No, hombre, más tardó en decirlo que cuando las butacas del salón empezaron a vibrar y como una ola del mar empezó y se levantaron, cayeron unas al otro, o sea, salimos corriendo como locos. ¿La puerta del salón se cerró? ¿Cómo? ¿Cómo una puerta de un salón se iba a cerrar? Cuando íbamos saliendo no nos dimos cuenta que el que aventó la tabla se quedó adentro del salón y no podíamos abrir porque la puerta estaba cerrada. Adentro del salón se escuchaba que las butacas se aventaban, caían y mi compañero estaba gritando. Hasta que el intendente abrió, mi compañero pudo salir. Fueron como 10 minutos los que estuvo solo. Se sentía la atmósfera extraña. Él estaba pálido, estaba sin hablar. Adentro las butacas estaban todas en orden como si nada hubiera pasado, y la tabla estaba dentro de la mochila del dueño y él jura que no tuvo tiempo de tomarla. El intendente nos vio y nos dijo: ¿qué les dije, chavos? ¿Qué les dije? Con ese comentario mejor nos fuimos a nuestra casa. Y así empezó una semana horrible. Yo tenía terrores nocturnos, se me subía al muerto, tenía pesadillas, me movía en la cama, veía sombras por todas partes, se me aparecían cosas en el espejo. Fue una semana de desmadre, no dormía, no comía, no podía descansar, estaba irritable hasta la madre. Mi mamá me preguntaba y yo no le podía contar porque sabía que me iba a regañar. Lo alternativo simplemente se me acabó, tenía miedo todo el tiempo, cerrar los ojos era ver cosas horribles y sentir que me estaban tomando del cabello, me jalaban, era muy desesperante. Todos los que estuvieron en el salón estaban igual que yo. El compañero que se quedó encerrado estuvo internado un mes estuvo en el hospital. Los doctores no sabían de qué se había enfermado y todos estábamos asustados. Nos afectó a los que tocamos la tabla. Los otros dicen que sí los asustaron, pero poquito más leve y no tanto tiempo. Al final tuve que decirle a mi mamá porque ya no podía estar solo sin sentir que me miraban. Apagar la luz me daba mucho terror. Habíamos dejado salir a alguien y nos estaba acabando poco a poco. Me dieron la regañiza de mi vida y mi mamá contactó a las mamás de mis amigos. Un padre tuvo que intervenir y se llevaron la ouija. A la que sí no le dijeron fue a la mamá del que estaba hospitalizado. La señora no creía en ese tipo de cosas. A nosotros nos hicieron oración en mi casa con agua bendita y todo. Llegó gente que yo no conocía a ayudar y cuando rezaban todos los focos de la casa pues se ponían raros, así que juzguen ustedes. Solamente así pude dormir otra vez, pero eso sí, nunca me quedaron ganas de volver a jugarle a eso.
Mi compañero no volvió a ser igual, nunca dijo qué vio en esos 10 minutos. Supuestamente se recuperó, estaba más callado, menos alegre. Con el tiempo le perdí la pista. Ahorita yo no sé qué sea de él y espero que esté bien. Todo esto se queda de lección, no se debe de jugar con lo que no se conoce. Uno no sabe qué puede salir de esas cosas. Yo por suerte me libré y por ahora lo puedo contar. Tengan cuidado con lo desconocido. Ay, a ver si no me asustan. No, hombre, sí me dan miedo estas historias. Yo soy bien miedoso y ando aquí haciendo este tipo de contenido nada más porque ustedes me están pidiendo. Pero en fin, ya que andamos aquí, ya que ya vieron el video, pues ayúdenme con un likecito, ¿no? Con un likecito bonito, hermoso. Ahí píquenle like, suscríbanse también, se vale un comentario. ¿Qué les parecieron esas historias? También en los comentarios pueden poner sus mini historias de terror, ¿cómo no? Se vale, se vale. Y espero que les haya gustado este formato diferente. En este nuevo canal de Chisme Completo y Censura también va a entrar las historias de terror. ¿Por qué no? Porque son interesantes y al fin de cuentas terroríficos, sí, pero hay chisme. Muchas gracias a todos por ver este video, se los agradezco bastante. Nos vemos en el siguiente. Recuerden, no lo intenten en casa. Bye bye.